La tabla periódica. En 1869, Dmitri Mendeleev ordenó en una tabla los elementos químicos que se conocían hasta su época considerando su masa atómica. Esta representación fue el origen de la tabla periódica. La tabla periódica es un organizador de los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, sus niveles energéticos y sus características. Se conforma de 7 filas llamadas niveles energéticos, o periodos, y se refieren al número de capas de electrones de cada elemento. Por ejemplo, todos los elementos del nivel o periodo 4 de energía tienen 4 capas de electrones como el calcio. Los elementos están ordenados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo según su número atómico. El número atómico es el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo y se representa con la letra Z. Entonces, todos los átomos que contengan 16 protones son azufre. En la tabla periódica hay 18 columnas, y cada una es un grupo o familia cuyos elementos tienen propiedades químicas parecidas. La columna 1 está integrada por metales alcalinos, la 2 por los alcalinotérreos. De la 3 a la 12 están los metales de transición y dentro de ellas se encuentran los elementos lantánidos y los actínidos. En la fila 13 están los térreos. En la 14 los carbonoides, en la 15 los nitrogenoides, en la 16 los calcógenos, en la 17 los halógenos y en la 18 los gases nobles. Veamos algunas familias. Los alcalinos tienen un electrón de valencia. Son los más reactivos químicamente y solo se encuentran como sales. El hidrógeno no es un metal alcalino. Sin embargo, está en la columna de los alcalinos por un acuerdo entre científicos, ya que solo tiene un protón, un electrón y un nivel energético. Los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, a excepción del helio que tiene 2. Son inodoros, incoloros y presentan una reactividad química baja. Un ejemplo de ellos es el neón. Los lantánidos y los actínidos son grupos de elementos que se ubican en los niveles 6 y 7 de la tabla periódica, y usualmente se muestran de manera independiente en la parte inferior. Se suelen identificar con un asterisco. Los lantánidos son todos los metales de color blanco plateado que se encuentran a menudo en los mismos minerales, como el terbio. Los actínidos incluyen elementos sintetizados como el plutonio y elementos naturales como el uranio y el torio. Otra clasificación que se identifica en la tabla periódica es según las propiedades físicas y químicas de los elementos, así como su interacción con la naturaleza. En esta se les denomina metales, no metales y metaloides. Los metales tienen brillo, son buenos conductores de calor y de energía, son maleables y la mayoría son duros. Los no metales se presentan en los 3 estados de agregación. Son malos conductores de calor y energía, no son dúctiles ni maleables, tienen baja densidad, son quebradizos y a excepción del yodo, son opacos. Los metaloides combinan características de metales y no metales y son capaces de formar aleaciones. Ahora vayamos a la información de los recuadros. En ellos está el nombre y símbolo formado por 1 o 2 letras de cada elemento. El número de la izquierda superior es el número atómico del que ya hemos hablado. La cifra que lleva decimales es la masa atómica, la cual resulta de la suma de la masa total de los protones, neutrones y electrones de un elemento. La masa atómica de un elemento es el promedio de las masas atómicas de todos sus isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento con un número másico distinto. Esto significa que la suma de su número de protones y de neutrones es diferente. Muchas tablas periódicas también muestran en el extremo superior derecho del recuadro la valencia, que es el número de electrones que cada elemento tiene en su última capa de electrones. Comprender cómo se organizan los elementos en la tabla periódica y qué información contiene te permitirá emplearla correctamente para las actividades que realices en el laboratorio o en las clases de química. Continúa conociendo más temas de química en Pruébate.